Se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión del día 15 de agosto. Si los señores diputados tienen alguna observación que se realizar, por secretaría se tomará nota, caso contrario se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados. Asuntos entrados de fecha 22 de agosto del 2019. Comunicaciones oficiales del 1 al 10. A sus destinos. Dictámenes de comisión del 11 al 22. Al orden del día. De los señores diputados, proyectos de ley del 23 al 30. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución 31 y 32. A las comisiones asignadas. Proyectos de declaración número 33. A la comisión asignada. Proyectos de comunicación del 34 al 39. A las comisiones asignadas. Señores y señores diputados, al efecto del ingreso a los proyectos, sírvanse solicitar la palabra. Diputada Gutiérrez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a presentar un proyecto de ley de creación de la Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana y solicito que pase a la Comisión de Constitucionales para que se adjunte con el expediente 34.567 de la diputada Tejeda. Bien, gracias, diputada. Diputado Gregoret. Gracias, señor presidente. Es para presentar un proyecto de ley a los fines de traspasar el... Están todavía firmándolo. Lleva la firma de varios diputados. Traspasar el predio del viejo hospital a la Municipalidad de Reconquista. Este proyecto tiene la pretensión de concluir en una de las políticas públicas de mayor impacto que ha tenido en la ciudad de Reconquista, que es la construcción de uno de los hospitales más modernos de Sudamérica, que tenemos el orgullo de tenerlo, y desde Wiener a la fecha se firmaron varios actos de gobierno en eso, y esto vendría a concluir con ello. La preferencia para una sesión. Bien. A votación la preferencia por una sesión. Aprobado. Diputado Martino, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para pedir preferencia para 2 sesiones, el expediente 35.956, que viene con media sanción del Senado. Y la votación, la preferencia para 2 sesiones. Aprobado. Diputado Di Polini, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Es para darle ingreso a un proyecto de comunicación y que se reserve en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas, donde en este proyecto planteamos la necesidad de que el Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, reglamente la Ley 13.855, que fue promulgada en enero de este año, teniendo en cuenta la importancia de garantizar el derecho de la familia de bajos recursos a la asistencia técnica pública y gratuita para el diseño y construcción de viviendas sociales. Bien, se reserva en secretaría. Diputada Jacuzzi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para dar ingreso a un proyecto para que la Cámara resuelva realizar y emplazar una placa recordatoria en conmemoración del centenario de la Unión Agrícola de Avellaneda el 21 de septiembre en su casa central en Avellaneda. Yo tengo otras cosas para usted pedido, diputada. ¿Y también tengo esto para dar ingreso. Y tengo un pedido de tratamiento sobre tabla del proyecto 36.542, que es una adhesión a la ley nacional. No, es una preferencia por una sesión. Y una preferencia para una sesión del proyecto... No, esa es una preferencia para una sesión. Perdón, P1. Bien. A votación la preferencia por una sesión para el expediente 36.542. Aprobado. Y el proyecto 34.671, que es un proyecto de comunicación. Es un pedido sobre tabla. Un pedido sobre tabla. Bien, se reserva en secretaría. Perdón, y tengo otro pedido suyo, diputada. El 35.855, preferencia para 2 sesiones. Sí, perdón, también ese, no lo tenía aquí, pero está el 35.000. Bueno, expediente 35.855. 855, que es
A votación. Perdón, presidente. Tengo un pedido de este proyecto para anexarlo con otro proyecto que del diputado Palo Oliver la semana que viene, así que por eso pido si podemos que se adjunte. A votación a preferencia para 2 sesiones. Aprobado. Diputado Real, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto para el cual voy a solicitar preferencia para 2 sesiones que tienen que ver con una revisión de las medidas que el Poder Ejecutivo Nacional ha tomado con respecto a las distintas provincias y que desfinancian a la provincia de Santa Fe. A votación a preferencia para 2 sesiones. 2 sesiones. Aprobado. Ingreso de un pedido de informe que tiene que ver con los créditos UBA, cuál sería la indexación después de diciembre, lo que se ha planteado, ese ingreso. Otro proyecto de comunicación con referencia a los planes de autoahorro en función del valor dólar. Y 2 proyectos para los cuales acordamos el tratamiento sobre tablas, uno relacionado con un beneplácito para la labor que ha desempeñado durante los años 2016, 2017 y 2018 el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que permitió un ahorro de 55 millones de dólares, para tratamiento sobre tablas. Y por último, un proyecto que reitera distintas posiciones que hemos tenido los legisladores de la zona de influencia de la Ruta Nacional 33 y que a los distintos planteos que hemos hecho con la finalización de las cabinas de peaje, tanto en septiembre de 2018 como en octubre de 2018, en diciembre de 2018 y en marzo de 2019, todas referidas a esta problemática. La novedad es que se está dando en estos días la ida de lo que era lo único que se había planteado, el desmantelamiento del obrador de la empresa Helport, que se encuentra instalado y se está yendo a 1.500 metros de Venado Tuerto en la Ruta 33. Bien. También para tratamiento sobre tablas. Diputado Egiman, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. Primero, si se aviene el diputado Real para acompañarlo con mi firma al proyecto que recién daba cuenta, preocupado por la situación de la construcción de la autopista Ruta Nacional 33. Y por otra parte, para dar ingreso a un proyecto de ley donde planteo la regulación de horarios, controles, venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y locales bailables de la provincia de Santa Fe, para darle ingreso para que sea girado a la comisión pertinente o a las comisiones pertinentes. Y por último también, tal cual se acordó en la labor parlamentaria, para que se reserve en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 36.160, donde planteó que la provincia, la provincia acepte la donación efectuada por el municipio de Venado Tuerto para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Arte 3 y Profesorado de Arte que tiene su sitio en la ciudad de Venado Tuerto. Gracias, diputado. Diputado Gen, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar el ingreso de un proyecto de ley que refiere a incentivo para empresas que dispongan de salas de cuidado infantil. Otro proyecto de ley que pretende la modificación del Código Fiscal relacionado con los descuentos por adhesión a la boleta digital. Un tercero que pretende la regulación de todo lo que tiene que ver con el software para el Estado. El cuarto tiene que ver con un proyecto que pretende la creación de sistemas de beca universitaria e igualdad de oportunidades. Y por último, un proyecto de resolución para realizar un acto por el Día Internacional de la Paz. Nada más, señor presidente. Bien. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, entonces vamos a ingreso por secretaría a los proyectos acordados en la reunión parlamentaria para su posterior tratamiento sobre tablas.
Proyecto de resolución por el cual se designa como miembro titular para conformar el jurado del concurso abierto de antecedentes y oposición correspondiente a un cargo de titular en la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión y promoción de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental al señor diputado Oscar Pieroni. Proyecto de resolución por el cual esta Cámara de Diputados resuelve requerir al Poder Ejecutivo el traslado definitivo del personal de planta permanente, señor Rufo Alejandro Gómez. 23 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de ley expediente 36.160 del diputado Julio Egiman, por el cual se acepta la donación efectuada por la Municipalidad de Venado Tuerto al Superior Gobierno de la provincia con afectación al Ministerio de Educación de la provincia de un inmueble de propiedad de la citada municipalidad con cargo para la construcción del edificio de la Escuela de Arte 3 y Profesorado de Arte. Bien, a votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto en general. Diputado Real Gutiérrez. Diputado Real y Gutiérrez. Afirmativo. Aprobado en general en consideración del proyecto de ley en particular. Artículo 1. Votación. Aprobado el artículo 2 de forma. El proyecto recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente 34.671, proyecto de comunicación de la diputada Estela Jacuzzi, por el cual se solicita si disponga informar respecto del grado de desarrollo de la Ley 12.696, digesto jurídico de la provincia de Santa Fe. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Eduardo Di Polina, por el cual la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, reglamente la Ley 13.855 que fuera promulgada el 7 de enero del 2019, teniendo en cuenta su importancia al garantizar el derecho de las familias de bajos ingresos a la asistencia técnica, pública y gratuita para el diseño y la construcción de viviendas de interés social. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución del diputado Real, por el cual declárase el beneplácito por el logro alcanzado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que recientemente informó que durante los años 2016, 2017 y 2018, su labor le permitió a la provincia un ahorro de 55 millones de dólares, de acuerdo a un reciente análisis de costos y precios de los medicamentos producidos por el organismo. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Gabriel Real, por el cual la Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, solicite informe a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, encargado de la ejecución, mantenimiento y conservación de rutas nacionales en todo el país, las causas del desmantelamiento del obrador de la empresa GEL por sociedad anónima, que se encuentra instalado a unos 1.500 metros de la ruta 33 en un camino cercano a la estación de peaje de Venado Tuerto. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución del diputado Jorge Gem, por el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve realizar durante el mes de septiembre en la explanada de la legislatura provincial un acto de conmemoración del Día Internacional de la Paz, del que participarán escuelas de la provincia que vienen trabajando en la promoción de la cultura de paz y la utilización de la bandera de la paz como símbolo universal de la unidad en la diversidad. Votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de esta provincia resuelve designar como miembro titular para conformar el jurado del concurso abierto de antecedentes y oposición correspondiente a un cargo de titular en la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión y promoción de derechos de los usuarios de los servicios de salud mental al señor diputado Oscar Pieroni. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve requerir al Poder Ejecutivo el traslado definitivo del personal de planta permanente, señor Rufo Alejandro Gómez. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyectos, 23 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. A continuación se deben considerar las preferencias del día. Preferencia número 1, proyecto de ley, expediente 35.042, mensaje 4.704, tratamiento conjunto con el 34.413. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, para solicitar 2 sesiones de preferencia de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria. A votación de preferencia para 2 sesiones. Aprobado. Preferencia número 2, proyecto de ley, expediente 34.391, tratamiento conjunto con el expediente 35.909, por el cual se crea en el ámbito de la provincia el registro de identificación balística, con el objeto de identificar y registrar toda arma de fuego y su correspondiente munición, del diputado Santiago Mascheroni. Bien, en consideración y dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputado Mascheroni, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a tratar una iniciativa que está planteada en 2 temas, concentrada en 2 temas, 2 expedientes, inicialmente con los diputados Palo Oliver y con el diputado Oscaroli impulsamos esta iniciativa, posteriormente el diputado Galassi suma en la misma dirección, y que tiene por objeto, cuando inicialmente lo planteamos, es llevar al plano de la regulación normativa una experiencia que se venía haciendo a partir de la gestión del hoy presidente de la Cámara a nivel provincial, de registrar las armas de uso policial y continuada posteriormente. Esta medida, que más allá de los sistemas que técnicamente se pueden utilizar, el más difundido internacionalmente, un sistema que su sigla en inglés es IBIS, que crea un banco y permite la comparación y que está utilizado en nuestras provincias. Nosotros no nos metemos en esto, en lo que es el dictamen, permite registrar arma y proyectil de manera tal de poder en algún momento asociar en cualquier tipo de episodio que se produzca y determinar con un altísimo grado de certeza y de ubicación la procedencia de un proyectil con respecto al arma que fue empleada. ¿Qué se plantea con esto? Extender estas ventajas desde el punto de vista de registración a las armas que tienen los particulares. Sabemos que es una tarea lenta, pero a medida que se van adquiriendo armas deben ser peritadas y se guarda un registro en ese banco de datos del arma y la huella o señal que deja en el proyectil utilizado. Ustedes dirán, bueno, esto pertenece a las armas que están dentro del circuito blanco, ¿y qué pasa con las ilegales? Bueno, nosotros prevemos en las distintas iniciativas que se plantearon de que los proyectiles que son encontrados en hechos delictivos o son extraídos de cadáveres o de heridos deban ser registrados y van conformando un material de archivo importante que puede ser ubicado posteriormente. Hoy sabemos que la venta de armas y de proyectiles tiene distintos orígenes y que en muchos casos aparecen incluso armas que pertenecen a las distintas fuerzas de seguridad. Esto va a permitir una ubicación segura en el tiempo, no es de un día para el otro, pero es, en primer lugar, regularizar una experiencia buena, es llevarlo a esto con un objetivo en el orden provincial, a establecer un funcionamiento institucional y fundamentalmente ponerlo al servicio de la Administración de Justicia y de la posibilidad que la investigación de la justicia penal permita
ir esclareciendo un montón de episodios que hasta el presente no han sido o no son posibles de materializarlo. Destacamos en este sentido una experiencia que hoy transformamos en una ley en la que se establece un sistema específico, obviamente que va a estar en dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia o el organismo que en su defecto o el reemplazo en el futuro pueda determinarse, y establece una serie de obligaciones, de pasos y de etapas para ir cumplimentando esto. De manera tal que yo quiero, en primer lugar, reconocer a los antecedentes que estos se han planteado, destacar el aporte valorable, y yo lo reconozco mucho, el diputado Galassi, que ha presentado un proyecto en la misma dirección y buscamos la forma de compatibilizarlo. Y bueno, de esta manera esperemos que transformándose en ley de la provincia pueda ser puesto en marcha el registro de identificación balística. Nada más y gracias. Gracias, diputado. Diputado Galassi tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para acotar 2 o 3 elementos más al debate de este proyecto de ley. Recordar que hubo proyectos similares que en su momento no se debatieron, pero que perseguían el mismo objetivo. Tengo presente 3 puntualmente, del diputado Mirabella, del diputado Giustiniani, del diputado Busato, que también tenían como objetivo generar un control y un registro balístico en la provincia. El control de armas es una atribución del Gobierno Nacional, para eso está el RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, pero este registro, que en la provincia de Santa Fe, si hoy le damos media sanción y finalmente el Senado lo transforma en ley, va a ser pionera y va a estar siguiendo recomendaciones expresas de las Naciones Unidas, que ya desde principios de este siglo sugiere a los distintos estados nacionales o subnacionales que trabajen y conformen registros balísticos, tanto de las armas como de los proyectiles, tanto la cápsula que lo contiene como el proyectil en sí mismo, porque tienen, una vez disparados, esto se sabe, una huella, queda marcado que es una especie de registro dactilar exclusivo de ese proyectil y que permite, como bien decía el diputado Mascheroni, una vez que se conforma este registro, ser un aporte importantísimo, sobre todo para las investigaciones, las desarrolle los organismos, las fuerzas de seguridad o las áreas respectivas del Poder Judicial, en concreto el Ministerio Público de la Acusación. Este proyecto también, como se dijo, tiene un antecedente ya en el Ejecutivo Provincial, que se empezó a hacer en el año 2014, el registro de identificación balística. En 5 años ya se ha hecho el registro de casi el 90% de las armas que están en poder de las fuerzas de seguridad de la provincia. El propio Ejecutivo ya cuenta con el equipamiento para poder hacer este registro. Además, el equipamiento tiene la ventaja de que es una estructura pequeña, que puede ser trasladable, con lo cual, tanto para continuar haciéndolo con las fuerzas de seguridad, como para los que desde ahora en más, si esto se transforma en ley, deberán hacerlo, es decir, las armas que se utilizan en clubes de tiro, en lugares de caza y también de los particulares, que en la provincia, de acuerdo a la información oficial, hay alrededor de 25.000 particulares que tienen en su poder 80.000 armas que deberían ser registradas. Y entendemos que, como se plantea en el proyecto, hay un plazo razonable para que este registro se vaya realizando. Esta huella dactilar balística, de alguna manera, insisto, servirá de prueba para poder coadyuvar, sobre todo al esclarecimiento de hechos delictivos. Pero también entendemos que es una herramienta más que de alguna manera va a operar como disuasor para la comisión de delitos.
Para terminar, decir que este proyecto de ley que ponemos hoy en consideración tiene que ver con una serie de medidas o de proyectos que hemos impulsado, algunos ya son ley, como la agencia de decomiso, que es inédita en el país. Santa Fe es la única que tiene una agencia que registra, archiva y llegado el caso, subasta bienes decomisados al delito. Así que esta es otra herramienta que sumamos en igual sentido. De la misma manera que cuando tratamos la reforma del Código Procesal Penal, hicimos hincapié particularmente en de la forma en que los fiscales debían perseguir aquellos delitos cometidos con armas de fuego. Así que entiendo que, como ha dicho ya el diputado Mascheroni, como entiendo era el sentido de los proyectos que antes mencioné que tuvieron la iniciativa de otros legisladores, este proyecto que estamos tratando hoy va a colaborar sobre todo en las investigaciones, pero también, insisto, será un elemento disuasorio para la comisión de delitos y esperamos, anhelamos que este proyecto, si se transforma en ley, ayude a bajar la violencia, que es uno de los flagelos que más lastiman y castigan a nuestra sociedad. El uso de armas de fuego y las consecuencias que tienen en la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado del Frade tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros desde el Frente Social y Popular saludamos la iniciativa. Vamos a votar a favor de este proyecto de ley que, como bien se ha señalado, es una construcción colectiva, es el resultado de inteligencia colectiva de distintas legisladoras y distintos legisladores, así que nos sumamos a esto. Pero queremos hacer algunas observaciones sobre lo que significa esta pelea concreta, que es esta herramienta legislativa que hoy se va a votar aquí en la Cámara de Diputados. Estamos justamente en un momento en donde en la ciudad de Rosario, Benjamín, un chiquito de 8 años, el 17 de agosto, cuando estaba por jugar a la pelota, recibió un balazo. La repetición del sentido común ha hecho que en los medios de comunicación se hablara de bala perdida, como si fuera un dios borracho que desata de pronto un castigo inusitado y desproporcionado sobre alguien de manera ilógica. En realidad, no es así. Estamos en presencia no de una bala perdida, sino de un negocio permanentemente ganador, que es uno de los principales negocios del sistema capitalista, como es el contrabando de armas. Hoy hay 5 arterias que alimentan el corazón del sistema: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Por eso estamos absolutamente a favor de este proyecto, porque es de alguna manera una respuesta política a lo que hoy está pasando en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Más allá de los números que recién dio el diputado Galassi, hay distintas observaciones de la enorme cantidad de armas que hoy existen en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Y hay causas federales desde la década del 90 hasta el presente que hablan que desde la provincia de Santa Fe se exportan armas que vienen de otros lugares, como las que vienen de Estados Unidos, de Alemania, se ensamblan en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y salen por las aduanas ubicadas en la propia provincia de Santa Fe, como es la aduana de San Lorenzo, de Rosario, de Santa Fe y de Villa Constitución. Así que es fundamental la idea del registro balístico como una herramienta desde la política para intentar pelear a un negocio que tiene nichos de corrupción desde los estados, nichos de corrupción dentro de las aduanas, de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. La última investigación que está llevando adelante el juez penal en lo económico número 2 de Capital Federal, Pablo Yadarola, habla que desde aquí, desde la provincia de Santa Fe, en los últimos 3 años, salieron exportadas 1000 armas con destino fundamentalmente al Brasil, y que muchas de esas armas terminaron circulando en la provincia de Santa Fe, y que ese negocio invicto, ese negocio ganador, es lo que produce después lo que se denomina la bala perdida alojada en la cabeza de un chiquito de 8 años.
Por eso nosotros necesariamente apoyamos el registro, pero decimos que vamos en contra de un negocio absolutamente impune y que necesita más respuesta política que como la de hoy, insisto, saludamos, subrayamos, auspiciamos y votamos. Pero estamos en medio del crecimiento de un negocio que tiene en toda América Latina y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, probablemente por la envergadura, por la dimensión, por sus ríos, de un lugar en donde hoy nos hemos convertido en una plataforma exportadora también de este tipo de cuestiones como es el contrabando de armas. Así que saludamos efectivamente esto. Allá por la década del 90, una transportadora de la ciudad de Rosario llevaba las armas que el gobierno nacional, en aquel momento encabezado por el doctor Menem, había enviado al conflicto Perú-Ecuador y también a Croacia. Salieron de las fábricas militares que en aquel momento trabajaban en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Las investigaciones actuales de la justicia penal económica de la República Argentina vuelven a ubicar nuestra geografía como una geografía exportadora de armas. Es necesario desde la provincia hacernos cargo de esto que recién decía el diputado Galassi, hacernos cargo del dolor que produce la violencia. Ahora, la violencia es resultado de un fenomenal negocio económico y casi paraestatal. Por eso saludamos y apoyamos este proyecto y seguimos bregando para que la política hable de estas cuestiones que producen muchísimo dolor a nuestro pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, procedemos a votar entonces el proyecto de ley en general. A votación. Diputado Blanco, Bermúdez, falta el Blanco Bermúdez, a favor. Aprobado en general, la votación del proyecto en particular. Artículo 1, a votación. Aprobado. 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. El artículo 13 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 3, proyecto de ley 34.522. No tiene dictamen de comisión. Diputado Pieroni, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito preferencia para una sesión. Bien, a votación la preferencia para una sesión. Aprobado. Preferencia número 4, expediente, proyecto de ley, expediente 34.672 de la diputada Estela Mari Jacuzzi, por el cual se declara monumento histórico y cultural de la provincia a la primera capilla, primer templo de la localidad de San Antonio de Obligado, departamento General Obligado, construida e inaugurada el año 1885 y actual museo de dicha localidad desde el año 1982. Bien, en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada Jacuzzi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, espero que este proyecto sea aprobado en su totalidad porque este monumento histórico de San Antonio de Obligado, un pequeño pueblo del norte de Santa Fe, para nosotros los norteños tiene una importancia porque fue la primera misión aborigen de tobas y mocovíes que hubo en el norte de Santa Fe cuando el general Obligado hacía su avanzada hacia el norte. Estos aborígenes que estaban dispersos en toda la zona norte del territorio nacional del Chaco fueron llevados a esa misión antes que ser exterminado para que puedan darle las enseñanzas religiosas que en ese momento, y esta capilla que hoy vamos, que fue la primera capilla de la misión de los franciscanos, fue construida casi totalmente por aborígenes bajo la dirección de un arquitecto que había venido de Francia, pero toda la construcción fue hecha a mano. Los grandes troncos que tienen como base y fueron talados y cortados con sierras a mano. Entonces creo que para nosotros, conservar este monumento histórico que hoy es museo, y aparte porque hemos escrito incluso libros sobre este tema, que se dio el asesinato del padre Hermete Constanzi, que fue el sacerdote franciscano
que estuvo en San Javier, que estuvo aquí en Santa Fe, en San Javier, y terminó sus días con un terrible asesinato. Especialmente fue por el valor de las tierras, que el padre Hermete Constanzi quería los títulos de propiedad para darle a los aborígenes de la zona. Así que creo que la declaración de interés de esta Cámara, el asesinato fue, y los invito a todos a que vayan y cuando pasen por el norte de Santa Fe puedan visitar esta primera capilla, porque aparte fue cruelmente asesinado de un golpe en la cabeza cuando fue a cerrar las puertas del templo, y después fue arrastrado y dejado en la cuneta, digamos, en la zanja del frente de la capilla. Todavía se conserva su casulla, que el monumento y los padres franciscanos de aquí de Santa Fe le dieron al museo y se conserva en ese lugar. Así que agradezco a todos que este proyecto sea, y algún día especialmente creo que es un proyecto que podemos integrar dentro de todo lo que es turismo del norte de Santa Fe, junto con el Jaucanigá, junto con la forestal y el turismo religioso, que es otra fuente que podría ser una fuente de ingresos para el norte de Santa Fe. Gracias. Bien, a votación el proyecto de ley en general. Diputado Gen. Diputado Gen, afirmativo. Es para... No estamos votando. Digo, el voto de este es afirmativo. Afirmativo. Bien, aprobado en general. La votación en particular. Artículo 1, votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. El artículo 4 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 5, proyecto de ley, expediente 34.701, tratamiento conjunto con el 35.419, 35.692. No tiene dictamen de comisión. Diputada Simoncini, tiene uso de la Sí, palabra. gracias, señor presidente, para renovar la preferencia para una sesión. A votación la preferencia para una sesión, aprobado. Preferencia número 6, proyecto de ley, expediente 34.711, tratamiento conjunto con el 36.551. No tiene dictamen de comisión. Diputado Egiman, tiene uso de la palabra. Señor presidente, para solicitar que este proyecto, aunado al proyecto que lleva su firma, que versa sobre la misma cuestión, se traten en forma conjunta. El tratamiento preferencial pido para 2 sesiones. A votación la preferencia para 2 sesiones, aprobado. Preferencia número 7, proyecto de ley 34.813, tratamiento conjunto con el 36.425. No tiene dictamen de comisión. Diputado Rubeo. Sí, presidente, para renovar la preferencia para 2 sesiones. A votación la preferencia para 2 sesiones, aprobado. Preferencia número 8, proyecto de ley 35.020. Perdón, diputada Augsburger. Para solicitar que junto con el tratamiento de las preferencias del punto 7 se incorpore el expediente 36.369, que es el observatorio socioambiental de nuestro bloque, que se trata de los mismos temas. Preferencia entonces para 2 sesiones. Bien, así será. Preferencia número 8, proyecto de ley, expediente 35.020. No tiene dictamen de comisión. Diputada Ayala, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, es para renovar la preferencia por 2 A sesiones. votación la preferencia para 2 sesiones, aprobado. Preferencia número 9, proyecto de ley, expediente 35.369 del diputado Leandro Busato, tratamiento conjunto con el 35.491, 35.611 y 35.805, por el cual se modifica el artículo 26 de la ley 13.169. En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, para informar que la modificación que estamos haciendo a la ley, que prevén distintas multas para las infracciones de tránsito, la podemos sintetizar en 2 o 3 puntos muy puntuales. Estamos tomando la unidad de medida fiscal
que es la que se toma como referencia para aplicar las multas, que es el costo de 1 litro de nafta super. Hoy estaba la unidad fiscal equivalente a 1 litro, nosotros lo estamos pasando a medio litro y a partir de ahí, de acuerdo al tipo de infracción que se comete, se desprende la multa que el infractor tiene que pagar. Creemos que este descenso o que esta baja en las multas es razonable porque en algunos casos lo que tenía que pagar el eventual infractor se transformaba en una carga, en algunos casos casi confiscatoria, si uno tomaba en cuenta el valor de la multa e incluso el precio del vehículo con el que cometía la infracción. También planteamos, por una propuesta que hizo el diputado Mascheroni, de facultar a los magistrados que juzgan estas infracciones, en aquellos casos que el infractor lo hace por primera vez y si durante un año no vuelve a cometer una infracción, esa primera infracción sea una amonestación y no una multa. Y también unificamos en este dictamen, por último, un proyecto que había presentado por separado el diputado Pieroni, que preveía un descuento a las personas que se le labraba un acta de infracción por no tener la revisación técnica obligatoria. Lo que se plantea en este proyecto, que si al momento de la audiencia con el juez el infractor realizó la revisación técnica obligatoria, se le pueda aplicar un descuento del 30% en la multa. El objetivo, claro está, es que los vehículos realicen la revisación técnica obligatoria más que cobrar la multa. Con estas consideraciones en particular, proponemos la votación de estas reformas. Gracias, diputado. Diputado Real tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, también para apoyar, está dentro de los expedientes que se está tratando, está uno de mi autoría, que apuntaba fundamentalmente a no abandonar el sentido punitivo de una infracción, pero que evidentemente la excesiva onerosas que eran las multas hacían prácticamente complicada la cuestión. Y también se recepta algo que es fundamental, no es lo mismo una falta a una velocidad determinada, no es lo mismo una falta a 60 kilómetros que una falta a un exceso importante de velocidad. Así que creo que es un avance y creo que esto viene a poner sin perder de vista la cuestión de fondo, que es un mejor tránsito, y el cumplimiento de la norma de tránsito viene a poner un equilibrio en esta cuestión. Gracias, diputado. Diputado Giustiniani, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Es para pedir solicitud a este cuerpo para abstenernos, el interbloque Igualdad, los diputados del FRADE, la diputada Meyer, la diputada Burger y quien habla. Nos hubiera gustado un debate amplio de este tema, que nos parece un tema muy importante, ya que está planteado en una orientación distinta a las tendencias en seguridad vial existentes en la actualidad. Me hubiera gustado también un debate con los autores del proyecto, que en su momento fijaron un criterio en este sentido de la unidad de medida fiscal de 1 litro de nafta super. Comparto que evidentemente desde el año 2011 la norma hasta el momento se disparó el precio de la nafta como todos los precios. Entonces creo que se está cambiando el criterio. Si nosotros vemos, recién estaba mirando, la nafta super en el año 2011 estaba en 4 pesos, 4,4 pesos. Y actualmente está en 48 pesos, o sea que tuvo un aumento del 1089,8%. Ahora, si tomamos la leche en tranquera, por ejemplo, en el 2011 estaba a 1,4 pesos
que hoy está más o menos 15 pesos, o sea, un aumento de 1.082,14. Y si tomamos los distintos productos y realidades y la inflación, evolucionó más o menos en esa dirección. Es decir, que en realidad se está cambiando un criterio de punitivo desde el punto de vista de las infracciones, punitivo económico, que nos parece que va en un sentido distinto a lo que hoy se plantea como seguridad vial. Pero como no hay tiempo, digamos, no sabíamos que se iba a tratar esto y no somos parte de la Comisión de Transporte y entonces, por eso, en ese sentido, nos hubiera gustado hacer un debate en un tema muy importante y por eso planteamos la abstención del interbloque de igualdad. Gracias. A votación la abstención solicitada. Aprobado. Diputado Mascheroni, te usa la palabra. Perdón. Sí, es importante, vamos a tratar de aportar al debate. Para hacer un poco, retomarlo históricamente, esto y ubicarlo en función de lo que planteaba el diputado propinante, Giustiniani. Acá existía una ley, digo existía porque quedó con existencia dudosa, que es la 12.217, una ley con algunos años, que estableció una buena práctica sobre lo que empezó a ser la experiencia novedosa del mayor nivel de multa en las denominadas travesías urbanas. Uno cruzaba poblaciones de las distintas rutas de la provincia, que en las comunas tenían determinado nivel de concertación de acuerdos al principio con organismos que tenían denominados radares o cinemómetros, etcétera, y llovían unas multas fenomenales. Esta ley, la 12.217, establecía un sistema de gradualidad que cuando el exceso de velocidad no tenía un nivel de peligrosidad absoluta, las multas eran atenuadas y eran graduales. Parte de ese criterio lo refleja el dictamen al que ha hecho alusión el diputado Galassi como miembro informante. Esta ley la aplicaban y nunca hubo problema. Los jueces frente a la primera infracción hacían la advertencia y no sancionaban pecuniariamente. Cuando se sanciona la 13.169, que fue una ley denominada Código de Falta del Tránsito, hubo yo creo que un exceso normativo de parte de nosotros. Esto es un dato de la realidad. Se fijaron multas en ese momento, y no es muy vieja la 13.169, es de esta legislatura, de la actual composición. Y todos la votamos, vino con la media sanción del Senado, y la verdad que son multas absolutamente confiscatorias. Si uno hace una lectura, hay multas hasta de 20.000 unidades fiscales, independientemente de lo que cueste la nafta. Y esto es irracional. Ojalá tuviésemos la posibilidad de meternos a discutir todo ese sistema, ese fárrago de multas y de sanciones económicas que son confiscatorias. ¿Qué hicieron los jueces de falta con esto? Que tampoco es un sistema que todas las municipalidades lo tienen. Por eso tuvimos que hacer una suerte de figura jurídica que los jueces comunales o como se llamen tuvieran que abordar las cuestiones cuando la estructura de falta no funcionaba. Todo por tener un código de faltas de tránsito que ni disminuyó el nivel de accidentología o mal llamado accidentología siniestralidad vial, ni disminuyó la cantidad de multas, ni ayudó en nada al comportamiento más, diríamos, ciudadano de convivencia en los modos de conducir. Un párrafo hago, porque esta polémica a mí me va a gustar discutirla cuando tratemos algún día alcoholemia cero. Está demostrado que el mayor nivel de accidente y los que estamos teniendo últimamente en la autopista no tiene nada que ver con la alcoholemia. Tendríamos que discutir cómo están nuestros caminos, cómo son los corredores, cuál es el sistema de contralor, el nivel de señalética, etc. Pero fuimos por lo más fácil. A la infracción multa. Hay multas para el que cruza fuera de la senda peatonal. Esto es irracional. A nadie se le puede aplicar. Multas a las bicicletas, que ni siquiera tienen patente porque hemos perdido hasta la identificación de ese modo de vehículo de transporte que otrora obreros, albañiles, gente común patentaba su bicicleta y la registraba en la comuna o en el municipio. Bueno, esto es lo que hay.
¿Qué ha pasado? Estas multas se tornaron impagables. Pasar por un pueblo a 62 kilómetros por hora significaba ponerse con 15.000 pesos de multa. Y esto hay que analizarlo, no se puede seguir así. No, es injusto. Y además es confiscatorio. Porque si la multa la comete, bueno, un auto de alta gama, pero pobre de él el que pase con un Renault 12 a 65 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál fue el problema? Los legisladores, los dirigentes comunales, la gente común le pidió a todo el mundo, tanto en el Senado como acá, tomen este tema y llévenlo a un nivel de racionalidad. Se hizo un esfuerzo muy grande porque son distintas los expedientes que hay y todos tienen distintas miradas. Más o menos el dictamen toma lo que es urgente en este momento, pero no, y lo advierto, léanla la 13169, multa de 20.000 unidades fiscales. Es imposible pagarla. Es imposible pagarla. Exceso de peso, circular, etc. Comentaba yo hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales la complejidad del plexo normativo que hay en esta materia. Aparentemente un juez de Venado Tuerto, frente a un episodio en que menores chocan conduciendo motocicletas, aplica una sanción contra los padres, invocando un artículo del Código de Convivencia, o sea, el viejo Código de Falta, que esta ley, la 13169, derogó. El 105. Capaz que haya invocado otro, pero la noticia periodística dice eso. Entonces, tenemos una superposición, hay que ordenar. ¿Qué se tomó en esto? Coincido con el diputado Giustiniani. No estamos yendo al fondo del problema del Código de Tránsito, el Código de Faltas de Tránsito, porque la verdad tendría que ser rediscutido. Y la tendencia, me permito respetuosamente señalar, no es poner multas altas, la tendencia es establecer un cuerpo armónico que vaya orientando a disminuir los riesgos de la siniestralidad vial. Con multas o sin multas. Es mucho más educativo en una de esas a alguien advertirle que cometió una infracción y que por ser primera vez está disculpado, que aplicarle los 14.000 pesos que la discute y que no sé si la puede pagar. Bien, hecha esa aclaración, quedaron de los distintos proyectos muchas ideas que no las pudimos incorporar porque nos obligaba a rediscutir la ley íntegra. Y acá lo que se ha tomado es señalar los montos máximos del exceso de velocidad en lo denominado travesía urbana, exceso de velocidad pura y simple en ciudades y fundamentalmente también en las grandes vías de comunicación, autopistas, autovías y rutas, en donde una diferencia de 5 o 7 kilómetros no es lo mismo ir a 115 kilómetros por hora en un máximo de 110 que ir a 160. Entonces, buscarle una racionalidad y una gradualidad. Sabemos que esto puede ser cuestionado, pero es el único modo que tenemos de instalar nuevamente esta temática, buscar un mecanismo que haga racional la pena con la infracción, sin perjuicio que tendría que haber un compromiso de discutir en profundidad ese código de faltas de tránsito que tiene más de 300 artículos por ahí anda y que verdaderamente es un cuerpo que es peor que el código de Hammurabi. Yo no creo que eso se pueda aplicar. Pero tomamos una parte que prácticamente abarca muy pocos grupos de artículos, de exceso de velocidad fundamentalmente y pautas de conducción. Quería aclarar esto no para enmendar ningún enfoque, sino porque no nos da o no estaba planteado como para abordar la problemática de esta ley 13169 que sigue teniendo un alto grado de complejidad y de conflictividad si uno la aplicara literalmente. Con esta aclaración, nosotros vamos a acompañar el dictamen, que es un esfuerzo muy grande que hace la Comisión para sintetizar ideas que son coincidentes pero que tienen distintas formas de instrumentación, incluso distintas alternativas prácticas proponían los diferentes proyectos. Nada más y gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bien, a votación el proyecto de ley, diputado Giustiniani. Al solo efecto de ilustrar al diputado Mascheroni, y me parece no fue votada por esta Cámara la 13.169.
No fue votada por esta Cámara. Fue promulgada el 25 de noviembre del 2010. El 29 de diciembre del 2010 fue publicada en el Boletín Oficial. No digo porque no fue este cuerpo el que votó esa Cámara. Y digo, termino la información. Los autores, los firmantes de esta ley fueron los diputados Dipolina, Tesio, Enrico y Paulichenko. Queda la tarea. No, esos son los... No. Son las autoridades. Autoridades. Las autoridades, no sí. son los diputados. No fui. Bien. Aclarado entonces ambas cosas. A votación del proyecto de ley en general. Diputado Gen, vote. Diputado Gen, positivo. Aprobado en general, a votación en particular. Artículo 1, votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. El artículo 9 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 10, proyecto de ley, expediente 35.430. No tiene dictamen de comisión. Diputado Real, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. Por un lado, sé que el Senado creo que está dictaminando, está produciendo una media sanción sobre este tema. Nosotros la preocupación la venimos trayendo desde octubre del año pasado. Obviamente que para que salga algo que dé respuesta, rápidamente que dé respuestas a municipios y comunas, es necesario compatibilizar situaciones, compatibilizar con el Senado y también hablar con el Poder Ejecutivo Provincial. Así que en función de esas realidades cada vez más acuciantes para municipios y comunas, seguramente la semana que viene vamos a tener una reunión con miembros del Ejecutivo y con nuestros pares los senadores para encontrar una salida. Así que la propuesta, como fue acordada, es una preferencia 1 con una sesión conjunta de Comisión de Presupuesto de Hacienda y Constitucional. En la votación, la preferencia para una sesión y acumulación conjunta o tratamiento conjunto, aprobado. Preferencia número 11, proyecto de ley, expediente 35.671 de la diputada Claudia Giacone, al cual se le acumulan el expediente 35.675 del diputado Pieroni, 34.871 del diputado Mirabella y 36.553 del diputado Real. Proyecto de ley por el cual se instituye en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia el día 21 de junio de cada año como el Día de la Confraternidad Antártica. Consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada Giacone, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que amerita unas breves palabras para tener consideración de lo que significa este 21 de junio, instalarlo en el calendario escolar de todos los niveles del sistema educativo provincial como el Día de la Confraternidad Antártica. Primero porque hay muchos proyectos, recién lo leía el secretario, hablábamos con el diputado Mirabella, muchas veces con Más Varela, la insistencia que nosotros tenemos de distintas organizaciones, instituciones educativas que solicitan este día. Primero sabiendo que nosotros tenemos un Día Nacional, Día de la Antártida, el 22 de febrero, que es remitiendo a cuando se izara por primera vez nuestra bandera en las Islas Orcadas. Nuestro país lleva más de un siglo de presencia en la Antártida y todo el trabajo que se ha hecho es un elemento válido para sostener nuestra soberanía. Pero como cae en receso escolar,
realmente nunca se ha podido trabajar para difundir realmente todo el trabajo que se hace por quienes están prestando servicio en nuestras bases, nuestros compatriotas. Entonces, que en mi caso es un proyecto que trajeron alumnos en las jornadas de diputado por un día, alumnos del Colegio Nacional de mi ciudad, de Casilda, quienes incluso han recibido muchos premios por trabajos realizados, la importancia que tiene este trabajo ahí en la Antártida de nuestros compatriotas, para poder difundir y conmemorar también y trabajarlo dentro del sistema educativo, que es cuando se fortalece la noción de soberanía, porque al caer el 22 de febrero es como que pasaba desapercibido. Y se instala este 21 de junio, un poco también por un gran trabajo de la Fundación Marambio, porque el 21 de junio empieza el invierno en el hemisferio sur y es el día del día más corto. En realidad son 24 horas de noche en la Antártida. Y esto que es muy interesante para los que prestan servicios ahí, pasar ese día le da la categoría de antárticos. Empiezan realmente a ser entendidos como antárticos. Incluso hay una ley nacional que le agrega al grado y al título que poseen la expresión expedicionario al desierto blanco. Entonces creo que bien vale la pena acompañar con proyectos que lo dijo el secretario de Mirabella, del diputado Real y del diputado Pieroni, no sé si es necesario decir los números de expedientes, secretarios, y recordarlos o ya es suficiente. ¿Recuerdo los expedientes para adjuntar? ¿Perdón? Reitero los expedientes para adjuntar. Sí, sí, sí. 35.673 del diputado Pieroni, 34.871 del diputado Mirabella y 36.553 del diputado Real, para poder llegar a tener, bueno, gratamente esto que nos han solicitado, que es este día en la provincia de la Confraternidad Antártica. Gracias. Bien, gracias, diputada. A votación el proyecto de ley en general. En aprobado en general, a votación en particular. Artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado el artículo 3 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 12, proyecto de ley, expediente 35.753. No tiene dictamen de comisión. Diputada Venas, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, para solicitar la renovación de la preferencia por una sesión para que sea tratado en forma conjunta de las comisiones de presupuesto y constitucionales. A votación a preferencia por una sesión, aprobado. Preferencia número 13, proyecto de ley, expediente 36.002, tratamiento conjunto con el 36.003 y el 36.025. No tiene dictamen de comisión. Diputados Burger, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente, para solicitar preferencia para una sesión. A votación a preferencia por una sesión, aprobado. Preferencia número 15, proyecto de ley, expediente 36.201, de la diputada María Verónica Tejeda, por el cual se instituye como fiesta provincial de colectividades culturales. ¿Perdón? Fiesta provincial de colectividades. La palabra de colectividades creo que no iba, ¿no? ¿Puede ser? No. Entonces, ¿cómo es el título? Sí, lo releo, sí, tiene razón, presidente. Declárase como fiesta provincial de los sabores y culturas del mundo, a la que anualmente se realiza entre mediados de febrero y principio de marzo en la ciudad de Galvez, departamento San Jerónimo. Bien. En consideración, entonces, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación, el proyecto de ley en general. Aprobado en general, a votación en particular, artículo 1, a votación, aprobado artículo 2, aprobado el artículo 3 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto de ley, expediente 36.242 de la diputada Clara García, por el cual se instituye como capital provincial de las legumbres a la localidad de Coronel Domínguez, departamento Rosario. Bien, en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada García, tiene uso de la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecer la celeridad y predisposición de los señores diputados y diputadas de las comisiones de Cultura y de Asuntos Constitucionales, sobre todo porque próximamente, el primer fin de semana de septiembre y también en conmemoración con el Día del Agricultor, la localidad de Coronel Domínguez, hoy capital provincial de las legumbres, tiene su fiesta provincial. Y esto viene a colación de algo que hace 3 años también votamos en esta Cámara, como era adherir al Año Internacional de las Legumbres de las Naciones Unidas, porque nuestra provincia es un fuerte productor de este tipo de cultivos que de hecho son medioambientalmente sustentables por el uso y cuidado del suelo y del agua. La verdad que a partir de esa votación hace 3 años se creó la Mesa de las Legumbres y allí vimos la fortaleza de esta cadena productiva. Productores agropecuarios, acopiadores, semilleros, industrializadores, fraccionadores, envasadores y demás, se pudieron unir y trabajar juntos en una actividad que, como lo decíamos, es dadora de mano de obra en nuestra zona, en el departamento Rosario, de Villa Constitución y también, digo, en especial en esta localidad de Coronel Domínguez. Así que, ya que en la Comisión de Constitucionales hablaban de lo rico de estos platos, invitarlos para ese 7 y 8 de septiembre que culminará con un terrible guiso de lentejas. Muchas gracias. A votación el proyecto de ley en general. Boscarol, Blanco. Diputado Blanco, afirmativo. Aprobado en general, la votación en particular. Artículo 1, votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado el artículo 3 de forma, recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto de ley expediente 36.269. No tiene dictamen de comisión. Diputada Chialvo, diputada Chialvo, buscaban. Diputada Chialvo, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para renovar la preferencia para 2 sesiones. A votación a preferencia para 2 sesiones, aprobado. Preferencia número 18, proyecto de ley expediente 36.318. No tiene dictamen de comisión. Diputada Gutiérrez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar preferencia para una sesión. A votación a preferencia para una sesión, aprobado. Preferencia número 19, proyecto de ley expediente 36.335 de la diputada Claudia Giacone, por el cual se establece el conocimiento del folclore como bien público en razón de su aporte a la formación de la identidad y el patrimonio cultural de la provincia. En tratamiento, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada Giacone, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y agradecerle sobre todo a los legisladores y legisladoras que están nuevamente acompañando este proyecto que tuvo media sanción en la última sesión ordinaria del año pasado y lamentablemente cae luego en senadores. Y nada es casualidad, porque hoy es el Día Mundial del Folclore y también el Día Nacional del Folclore. Y creo que puede ser una buena señal porque esta es una ley de esas que tienen una adhesión masiva de todos los puntos de nuestro territorio santafesino y nacional. Ustedes saben que estamos peleando la ley nacional. También ayer había un encuentro en Posadas sobre el tema. Hay media sanción del Senado, falta media sanción de diputados. Bueno, acá es al revés. Espero poder este año tener que tengamos la satisfacción de tener nuestra ley de folclore instalado como bien público, por lo que significa para nuestro ser nacional, para nuestras tradiciones, nuestra esencia, y también incorporado a la enseñanza en nuestra currícula escolar. Ya lo soñaba Lázaro Fleury, que es uno de nuestros principales folclorólogos, incluso dando lo que debía enseñarse en cada uno de los grados de la enseñanza primaria. Creo que esto ya no resiste ningún debate. Me parece que es necesario que Santa Fe pueda tener su ley. Así que, bueno, en el Día Mundial del Folclore tengamos folclore en las escuelas. Gracias. Gracias, diputada. A votación el proyecto de ley en general.
Aprobado en general a votación en particular. Artículo 1, a votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado. El artículo 3 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica al Senado. Preferencia número 20. Proyecto de ley expediente 36.400 de la diputada Alicia Gutiérrez, por el cual se crea el Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías en la provincia. Bien. En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada Gutiérrez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer a todos mis colegas diputados y diputadas de la Comisión de Derechos y Garantías, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Constitucionales, que por unanimidad aprobaron este proyecto que hoy estamos votando en este recinto. Creo que en cuanto a la violencia de género en el mundo y en la Argentina en particular, hemos avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. Y no fue ningún regalo ni ninguna casualidad, fue producto de una lucha de las mismas mujeres contra la violencia de género. Son los estados los responsables de aplicar toda la legislación que tiene que ver con la protección contra la violencia hacia las mujeres. Y sin embargo, a veces no se tiene en cuenta y son los propios estados los que violan la legislación. Nosotros en ese sentido tenemos en la Argentina la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que habla específicamente de este tema. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, a la cual la Argentina ha adherido. También son medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la esfera del empleo a fin de asegurarle en condiciones de igualdad con los hombres los mismos derechos. Y por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belén do Pará, ha instado a los países a dictar normas en cada uno de ellos propias para combatir la violencia hacia las mujeres. En la Argentina se dictó una ley, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y nuestra provincia, después de numerosos proyectos que se fueron presentando en las distintas conformaciones de la legislatura, terminamos adhiriendo a la ley nacional, 26.485. Y yo creo que además en la ley policial, que bueno, ya tiene cierta antigüedad, la ley 12.521 para el personal policial de la provincia de Santa Fe, se establece que dentro de los deberes esenciales para el personal en actividades, abstenerse de realizar distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos raciales, de género, de color o de cualquier otro tipo legalmente no autorizadas. Sin embargo, a pesar de esto, ocurren hechos del cual no es ajeno la fuerza policial, pero yo creo que hay ciertas debilidades que tienen que ver con una fuerza que es esencialmente verticalista, donde tradicionalmente ha sido conformada por varones, donde hay toda una cultura machista que hace que no sean, a pesar del tiempo transcurrido de que las mujeres la integran, no sean muy bienvenidas en algunos ámbitos, y mucho menos en la conducción de la fuerza. No es solamente lo que tiene que ver con la discriminación con respecto a los ascensos o hechos más graves aún, que están relacionados con la falta de cumplimiento, por ejemplo,
cuando las mujeres necesitan acogerse a una licencia por maternidad o tienen que amamantar, y muchas veces son enviadas a lugares a cientos de kilómetros de su lugar de residencia, por lo cual estas situaciones se dan plenamente y a veces como motivo sancionatorio por alguna cuestión que tiene que ver con los jefes policiales. Pero lo más grave aún es cuando son sometidas a abusos sexuales o a golpes por parte de sus propios compañeros o jefes de la fuerza policial. Todo esto en la Comisión de Derechos y Garantías, sobre todo, donde muchas de ellas se han explayado al respecto y hemos pasado los nombres de algunas para que la Secretaría de Derechos Humanos se ocupe con el protocolo que tiene de este tema, son situaciones que no podemos seguir tolerando. Entonces, a partir de hace 2 años aproximadamente, cuando un grupo de mujeres penitenciarias se acercaron a hablar conmigo por situaciones que venían sufriendo, comencé a interesarme en este tema y también otras legisladoras y legisladores que los hemos recibido y hemos escuchado a mujeres del IAPIP, a mujeres del Servicio Penitenciario y a mujeres policías con respecto a esta temática. Tan es así que no es un hecho que ocurra solamente en la provincia de Santa Fe. A nivel nacional se conformó la Red Nacional de Mujeres Policías y hoy también está conformada la Red Provincial de Mujeres Policías de la provincia de Santa Fe, que fueron quienes contribuyeron y hicieron un esfuerzo, difundieron esta temática y producto del cual es este proyecto que estamos tratando. Yo creo que además es muy importante la encuesta que realizó la red, que tiene que ver con que el 75% de 300 mujeres encuestadas, el 75% dijo haber sufrido violencia de género a nivel laboral y que eso quedó en la nada, o sea, no hubo ninguna sanción al respecto. Y también que el 50% de las mujeres encuestadas, miren ustedes, el 50% tienen capacitación universitaria. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje ha logrado ascender dentro de la fuerza a la cual pertenece. Y por otro lado, hay un porcentaje importante, el 65%, que nunca ocuparon un cargo jerárquico. Sin embargo, tienen la formación necesaria. Y además, el 50% de las mujeres encuestadas realizan tareas operativas, es decir, participan de los patrullajes, de servicios de seguridad en las calles, inclusive durante las 24 horas, y también el 47% tiene familiares a cargo, y otras, el 43% tiene más de un hijo, y el 50% es madre soltera o jefa de hogar, de esas 300 mujeres. Necesitamos, por supuesto, mejorar la capacidad de comprensión, de capacitación de las fuerzas policiales y sobre todo de los integrantes, que la ley Micaela que estamos solicitando es para capacitar a todo el personal, absolutamente, de todos los niveles del Estado, de los 3 poderes del Estado. Y yo creo que hay que poner especial énfasis no solamente en la formación que se les da en la escuela de policía, sino también a posteriori, cuando ya integran la fuerza. Porque no podemos seguir tolerando que se violen leyes como la de la licencia por maternidad o el poder amamantar o que se abuse de ella sexualmente y que nadie
pueda ir a denunciar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque hemos tramitado reuniones con fiscales para que ellas pudieran hacer la denuncia y a último momento se echan atrás por temor a ser echadas de la fuerza, separadas de la fuerza o tener como castigo, si residen el 9 de julio, ser enviadas a Rufino. Y todo esto creo que tiene que ser evaluado por el Estado porque el Estado es el principal garante del cumplimiento de los derechos humanos de todos y de todas, ¿no es cierto? No solamente de las mujeres, pero en estos casos son casos de mucha gravedad. Por eso decidimos hacer este proyecto donde estamos creando un centro de asistencia y acompañamiento integral de las mujeres que integran el IAPIP, la policía y el servicio penitenciario, pero que no dependa del Ministerio de Seguridad ni de la Fuerza de Seguridad. Porque hoy esto, cuando es denunciado dentro de la misma fuerza o dentro del Ministerio de Seguridad, hay como una protección hacia la persona que comete, digamos, el victimario. Entonces, nosotros también tenemos cifras como que de cada 5 femicidios, o sea, asesinatos de mujeres producidas por su pareja, expareja o marido o novio, de cada 5, 1 es producido por un integrante de la Fuerza de Seguridad con el arma reglamentaria. O sea, le estamos dando la herramienta y acá en esta Cámara hay un proyecto de ley para retirarle el arma a todo aquel policía varón que esté denunciado por violencia de género, para retirarle el arma que porta. No se ha logrado aún, esperemos que podamos sancionarlo, pero este centro integral con perspectiva de género no solamente tiene en cuenta las situaciones de violencia que se suscitan dentro del ámbito laboral con sus compañeros, sino también cuando se trata de... Hay muchas parejas con integrantes de la Fuerza de Seguridad que someten a sus parejas a violencia y que no son dentro del ámbito laboral. También para que se tenga en cuenta esto, no solamente para hacer la denuncia, acompañar en la denuncia, el acompañamiento psicológico, hacer también a todo aquello que se tenga que ver con difundir, capacitar y difundir las capacitaciones y proponer actividades que tiendan a erradicar los factores causantes de la discriminación y de la violencia de género. Estamos proponiendo que en cada nodo exista un grupo, un equipo de atención para las mujeres víctimas de violencia, que se comience con la ciudad, con el nodo de Santa Fe y de Rosario, pero que se extienda a toda la provincia de Santa Fe para que puedan ser usuarias de los mismos todas las mujeres pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, vuelvo a reiterar que esto esté radicado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a partir o de la Secretaría de Derechos Humanos o quien el Ministerio designe, para que de esta manera no haya una protección por parte de los demás integrantes de la fuerza. Yo agradezco muchísimo a mis pares, como lo dije anteriormente, y espero que esto tenga buena acogida en el Senado, porque hay mujeres que hoy están padeciendo situaciones que no hay derecho a que sufran esta persecución y esta situación, cuando además están en un ámbito laboral que ellas eligieron como propio y que nadie puede violentar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada Chialvo tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que como bloque vamos a acompañar este proyecto,
que este proyecto es una clara propuesta que refleja justamente la lucha, ¿no? El reclamo y las propuestas de muchas de las mujeres que hoy son parte de la fuerza policial. Hoy nosotros, los legisladores, venimos a reflejar en un proyecto de ley la lucha de ella y las propuestas de ella. La verdad que en este camino que han hecho, las escuchamos sus testimonios, que la verdad que es difícil escucharlos, ni imaginar para la que tiene que atravesar esas situaciones tener que vivirla. Escuchamos las dificultades que tienen a partir de, a lo mejor, contar o denunciar cada una de las situaciones que les toca vivir. Entendemos que por ahí, bueno, toda esta situación, digamos que estamos haciendo visible las mujeres a partir de hacer visible justamente la lucha en contra de las violencias contra las mujeres, que se da afuera, que se da en la sociedad, pero que claramente esto que se da afuera se refleja dentro de la institución policial, que, como decía la diputada que me antecedió en la palabra, es una institución con características patriarcales y verticales, ¿no? Verticalistas. Y una violencia que no solo tiene que ver con cuestiones, como ellas nos contaban, que por supuesto que son las más graves y que tienen que ver con la violencia física, con la violencia verbal, pero también con la violencia institucional. Porque a partir de muchas de estas situaciones se les impide ascender a cargo, ocupar cargos de jerarquía, por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de confrontar a sus jefes hombres, ¿no? Entendemos que este es un primer paso, es una herramienta, una primera herramienta para hacer frente a estas situaciones, pero que de ninguna manera esto tiene que suplir la responsabilidad política de la gestión que hoy deben tener las autoridades del Ministerio de Seguridad de nuestra provincia. Porque las denuncias que están haciendo las mujeres policías son de una extrema gravedad. Por lo tanto, acá hay una responsabilidad política también que no debe estar ausente y que debe hacerse cargo de de las propias fuerzas policiales. Y más allá, digamos, asociado al proyecto, pero que no tiene que ver concretamente con la implementación de esto, acá en la legislatura estamos representadas casi todas las fuerzas políticas. En las últimas marchas que hubo, particularmente en nuestra ciudad, en contra de la violencia contra las mujeres, las mismas mujeres han discriminado a las mujeres policías por el hecho de ser policía. Yo le pido encarecidamente a cada uno de mis colegas que representa a un espacio político diferente que pueda plantear esto al interior de su fuerza política. Las chicas quisieron ser parte de la movilización, lo tuvieron que hacer de manera aislada con sus propios carteles y no a partir de la construcción que se hace de manera colectiva. Así que me parece que, digamos, un gesto para que esto se tenga que revertir es que también las propias mujeres hagamos lugar y acompañemos a las mujeres policías que están atravesando por esto. Nada más, presidente. Gracias, diputada. Bien, sometemos a votación el proyecto de ley en general. A votación. Aprobado en general, a votación en particular. Artículo 1, a votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, aprobado. Artículo 15, aprobado. El artículo 16 de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 21, proyecto de ley, expediente 36.550 del diputado Antonio Bonfatti, por el cual se incorpora el bastón rojo y blanco como instrumento de orientación y movilidad para las personas con sordo-ceguera en la provincia. En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación el proyecto de ley en general.
diputada Gutiérrez, diputado Mascheroni, diputado Boscarol, diputado Palo Oliver. Todos aprobados. Bien. Aprobado en general. La votación en particular. Artículo 1, votación. Aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. El artículo 8 es de forma. El proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 22, proyecto de resolución. Expediente 36.669, tratamiento conjunto con el proyecto 36.704 y el 36.727 de la señora diputada Ayala, por el cual esta Cámara resuelve realizar un reconocimiento con el objeto de brindar homenaje a los deportistas santafesinos que se destaquen en los 28º Juegos Panamericanos Lima 2019. Bien, la votación en el proyecto de resolución. Aprobado. Preferencia número 23. Proyecto de comunicación, expediente 36.452 de la diputada María Victoria Tejeda, por el cual se solicita a través del organismo que corresponda disponga a evaluar la posibilidad de gestionar un fiscal y un secretario de gestión para la unidad fiscal 153 San Jerónimo de la ciudad de Coronda. A votación en el proyecto de comunicación. Aprobado. Preferencia número 24. No tiene dictamen de comisión. Diputado Gen tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. Es para solicitar una reconsideración y solicitar, tal cual fuera acordado en labor parlamentaria, el tratamiento sobre tabla del expediente 36663 relacionado con un homenaje al hospital de Dr. José María Cuyo. En la votación en el apartamento de reglamento, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 36.663 del diputado Jorge Gen, por el cual esta Cámara resuelve rendir un homenaje al Hospital Dr. José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe con motivo de haber cumplido 110 años de labor al servicio de la salud pública. La votación del proyecto, aprobado. A continuación debemos considerar el orden del día. Por secretaría se dará lectura. Orden del día de fecha 22 de agosto del 2019. Asunto número 1, expediente 36.513, proyecto de ley, mensaje 4.797, por el cual se aprueba la adenda al convenio marco de adhesión al programa federal Incluir Salud y su compromiso de trabajo periódico, celebrados en fecha 28 de diciembre del 2018 entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación. Bien. En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación el proyecto de ley en general. Aprobado en general. A votación en particular, artículo 1, a votación, aprobado. El artículo 2 de forma, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 2, expediente 36.511, proyecto de ley, mensaje 4.796, por el cual se aprueba en todos sus términos el convenio suscrito en fecha 19 de junio del 2018 entre el ex Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación, actual Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia. En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación el proyecto de ley en general. Diputado Busato. Aprobado en general. A votación en particular. Artículo 1. Aprobado el artículo 2 de forma. El proyecto de ley recibe sanción en la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3. Diputado Galdiano tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Se trata de el Poder Ejecutivo envió y remitió a la legislatura la cuenta de inversión del ejercicio 2018 y en la Comisión de Presupuesto tomamos conocimiento de este envío por parte del Poder Ejecutivo, pero no se trata de un dictamen de la Comisión sobre un proyecto en particular, así que solicito se retire el asunto número 3 del orden del día. A
A votación la propuesta del diputado Galdiano. Aprobado. Asunto número 4. Se aconseja el archivo. A votación. Aprobado. Asunto número 5. Se aconseja el archivo. A votación. Aprobado. Asunto número 6. Se aconseja el archivo. A votación. Aprobado. Asunto número 7. Se aconseja el archivo. A votación. Aprobado. Asunto número 8. Se aconseja el archivo. A votación. Aprobado. Asunto número 9. A votación. Aprobado. Asunto número 10. A votación. Aprobado. Asunto número 11. A votación. Aprobado. Asunto número 12. A votación. Aprobado. Asunto número 13. A votación. Aprobado. Asunto número 14. A votación. Aprobado. Asunto número 15. A votación. Aprobado. Asunto número 16. A votación. Aprobado. Asunto número 17. Votación. Aprobado. Asunto número 18. A votación. Aprobado. Asunto número 19. A votación. Aprobado. Asunto número 20. A votación. Aprobado. Asunto número 21. A votación. Aprobado. Asunto número 22. A votación. Aprobado. Asunto número 23. A votación. Aprobado. En virtud del acordado en labor parlamentaria, corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Diputado del Frade tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy se cumplen 47 años de lo que se conoció como la masacre de Trelew. Pensaba durante la semana si tenía sentido político hacer este recuerdo, y viendo las postales del presente en cada lugarcito de la provincia de Santa Fe, en lo que ocurre en la Argentina, en lo que ocurre en la fenomenal geografía de la patria grande de América Latina, viendo al pulmón del mundo como es el Amazonas bramar con la intensidad de un fuego devorador, me dije a mí mismo que tenía sentido. Tenía sentido porque lo que hay que recordar tiene que ver con lo que significó el terrorismo de Estado, que había comenzado en la Argentina en 1930, aquel 6 de septiembre, en el golpe contra Irigoyen, pero que tuvo a partir del 28 de junio del 66, con el golpe contra Ilia, la particularidad ya que estaban aquí entrenando para la tortura a integrantes del gobierno de Estados Unidos, primero francés y después estadounidenses, con algunos generales que en el Cordobazo, por ejemplo, cuando lo reprimieron, como era el caso de Alcides López Aufrán, terminó siendo después gerente de Acindar en los años 90 y reconocido como el industrial más importante de la Argentina. Estos reciclajes de represores en empresarios forman parte de la liturgia política de las clases dominantes en la Argentina. Hasta que en 1969 apareció la ebullición social de los ninguneados, de los saqueados permanentes, ebullición social que, como se ha recordado y muy bien en esta legislatura, empezó aquí en nuestro querido norte provincial con lo que fue el Ocampazo el 11 de abril de 1969. Las dictaduras funcionaban simplemente como la expresión política de las minorías, los planes económicos eran dictados por los bancos internacionales y fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional, y a partir de allí, a diferencia de lo que ocurre hoy, la mayoría de los militantes que se hicieron revolucionarios a partir de los años 60 eran hijas e hijos de sectores medios. El cordobazo, los rosariazos, tenían que ver con trabajadores que estaban muy bien pagos en lo que antes eran cinturones industriales muy importantes como el del Gran Córdoba y el Gran Rosario. Esas hijas y esos hijos del cordobazo adhirieron a la idea de la lucha armada en contra de la opresión. En aquel momento, hasta la Iglesia tuvo una pelea muy fuerte dentro de sí misma cuando el 15 de agosto de 1967, 18 obispos del Tercer Mundo salieron a decir que era de cristiano asumir la violencia contra los de arriba. Aquello fue una manifestación que duró y que generó muchísima sangre derramada. El 15 de agosto de 1972, 3 organizaciones armadas, como eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, con 110 detenidos en la cárcel en aquel momento de Rawson, en el histórico penal de Rawson, decidieron una escapatoria que no funcionó bien, y ese 15 de agosto de 1972 se terminan yendo en avión hacia Chile 6 de los principales dirigentes de esas 3 organizaciones armadas que habían decidido la lucha contra la instalación de la depredación. Una semana después,
19 sobrevivientes que no lograron tomar esos aviones fueron fusilados por una orden que dio la dictadura de Lanús en aquel momento a través del capitán Sosa y el teniente Bravo. 3 de ellos sobreviven y luego van a ser desaparecidos durante la última etapa del terrorismo de Estado en la Argentina, en donde campeó el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, la pauperización laboral y todo eso que reconocemos como una historia no tan distante. Por eso la necesidad de la memoria. Un santafesino escribió la mejor obra de todo eso. Paco Urondo, poeta y periodista extraordinario, había nacido acá, en Santa Fe, en 1930, y luego terminó siendo desaparecido en Mendoza como militante revolucionario. Alguna vez le preguntaron a Paco Urondo por qué había asumido la lucha armada siendo poeta. Y Paco Urondo respondió que él había asumido la lucha armada porque era la mejor manera de encontrar la mejor palabra, fundamentalmente para explicarle a sus hijos y a sus hijas por qué él no podía darle un mundo mejor, que era lo que le había prometido en cada cumpleaños que habían tenido sus hijas. 3 hijos tuvo Paco Urondo. Paco Urondo escribió un libro maravilloso que se llamó La Patria Fusilada, y eso llega hasta hoy en distintos materiales. El otro que escribió otro libro, Tomás Eloy Martínez, un extraordinario periodista y escritor, que se llamó La Pasión según Trelew. Un libro muy interesante, pero que no tenía la pasión militante que tuvo el libro de Paco Urondo. Hoy, 47 años después de lo que fue la masacre de Trelew, viene bien recordar que Sosa, el hombre que fusiló, inaugurando el método de los fusilamientos que ya venía, por supuesto, con mucha historia en la Argentina, desde la Patagonia en adelante, de lo que significó incluso los fusilamientos en Cañada de Gómez después de la batalla de Pavón, allá por noviembre de 1861. Esos fusilamientos sumarísimos, el capitán Sosa terminó en su casa, recién en el año 2008, fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad. Y el teniente Bravo, que era el hombre que llevó adelante en realidad esta orden, terminó viviendo cómodamente en los Estados Unidos, siendo un proveedor del Estado norteamericano en armamentos y en esas cuestiones que hoy se ha debatido y mucho en la legislatura de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué vale el recuerdo hoy de esto que parece tan lejano? Y vale el recuerdo por lo que significa la edad de aquellos 16 fusilados en Trelew. Los 16 fusilados de Trelew tenían todos menos de 30 años, salvo una sola persona, Ana María Villarroel de Santucho, la primera compañera de Roberto Santucho, el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Por qué daban la vida por las ideas políticas? ¿Por qué vale la pena preguntarse hoy, 47 años después, si somos capaces de dar nuestra vida por algunas ideas, por algunos sueños colectivos inconclusos, frente a la ferocidad de un sistema que vuelve a presentarnos lo que significa la ignominia de ver permanentemente en el paisaje cotidiano por donde transitamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, ver la ignominia de chicas y de chicos, revolver los tachos de basura para buscar algo que comer? Hoy pasa eso. Hoy pasa la ferocidad del sistema quemando el pulmón del planeta. Hoy pasa la dictadura de los bancos, el desprecio por los trabajadores que son despedidos. Por eso, el recuerdo de Paco Urondo, de las víctimas de Trelew, de todos aquellos que siguieron peleando por la idea de la revolución, nos remite al presente y a la gran pregunta sobre ¿para qué hacemos política? Si hacemos política para convalidar resignadamente lo que quieren los poderosos, o seguimos peleando en serio para que alguna vez en la Argentina las mayorías sean felices. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.